Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos al último trimestre de 2023. El título de la primera lección es Una esperanza viva y el texto base está en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Sí, desaparecí. Pasaron cosas, pero estamos acá. En realidad habíamos hablado con producción, léase mi esposa, que ya no íbamos a hacer más los resúmenes porque realmente nos lleva mucho tiempo. Pero ahí llega este folleto fantástico. El tema del trimestre está muy bueno, es nuestra herencia adventista. Y yo te animo a que por favor no te pierdas ninguna de las lecciones. También podrías aprovechar el tema del trimestre y estos mismos resúmenes podrías compartirlos con aquellos amigos, aquellas amigas que te suelen preguntar: che, ¿qué onda con tu iglesia? ¿De dónde salieron ustedes? Adventistas, que tienen una asociación de dentistas. ¿Qué onda? Sí, te estaba pidiendo que te suscribas y le des like al video y lo compartas por ahí si no entendiste la indirecta. En fin, volviendo a la lección, acá tengo algunas cosas para compartir contigo y recordamos esto: la historia de la iglesia adventista del séptimo día tiene que ver con personas que buscaban a Jesús. Uno de ellos, por ejemplo, fue William Miller o Guillermo Miller, como nos gusta a los sudamericanos traducir los nombres de los pioneros. Miller se convenció de que Jesús regresaría en los siguientes 25 años, o sea, él estaba estudiando, encontró ahí una revelación, ¿verdad? Él dijo: che, a partir de aquí a 25 años Jesús vuelve. Y así en gloria y majestad, como está escrito en la Biblia, él llegó a esa conclusión. Solo que se guardó ese mensaje. Él dijo: no, yo esto no se lo voy a contar a nadie. Tenés que entender el contexto de Miller. Él era un agricultor que, al ser agricultor justamente, él creía que quizás no podría plantarse frente a otros eruditos. Además de eso, había pasado por una serie de situaciones que lo habían empujado a dejar la fe. Él se había vuelto deísta, es decir, él creía sí que había un Dios que había creado todo, pero que ese Dios se había separado o desentendido de su creación y que ahora no tenía ninguna injerencia en la vida humana. Él hizo un estudio bíblico bastante metódico, concienzudo, y llegó a la conclusión de que, por un lado sí, Dios está allí entrometiéndose en nuestra realidad, buscando algo, ¿verdad? Buscando nuestra salvación, y por otro lado encontró algunas profecías que, sacando algunos cálculos, él dijo: Jesús va a venir entre 1843 y 1844. Se quedó calladito. Durante 15 años él siguió estudiando y repasando hasta que en 1833 lo convencieron de que comparta estas ideas con otras personas. Se inició un movimiento impresionante, el movimiento millerita o movimiento adventista. También vas a encontrar en los libros ambas expresiones significando lo mismo, y como antiguo escéptico, Miller logró convencer a muchas personas que justamente, igual que él, eran deístas o eran agnósticos o simplemente no creían en lo que era la Biblia. Él conocía la psicología de un incrédulo, entonces él tenía más éxito al presentar esos argumentos. Por otro lado, también había mucha gente que estaba en una especie de letargo espiritual, muertos espiritualmente si se quiere, y ellos son reavivados por este mensaje. Claro, imagínate, Jesús va a venir dentro de 10 años, tenemos que estar listos para eso. Entonces este movimiento millerita impactó tremendamente en las décadas de 1830 y 1840, y también a la par aumentaban los descubrimientos sobre las verdades de la segunda venida y lo que es el santuario, ¿sí? Sobre el santuario vamos a hablar en la próxima lección, así que espero que te vuelvas a conectar también para aprender un poquito más sobre eso. Obviamente también hubo algunos errores doctrinales que lastimosamente influyeron sobre los pioneros, sobre algunas ideas que ellos tenían y sobre alguna comprensión que tenían de la Biblia, pero la iglesia adventista hereda de este movimiento este énfasis en la segunda venida de Cristo. Por eso somos adventistas, creemos en el advenimiento, pero también tuvimos que luchar con algunos errores doctrinales que existían, rectificándolos a través del estudio de la Biblia y, por qué no, también desaprendiendo otros que ya estaban como muy enraizados. Pero vamos a hablar un poquitito más de eso en la siguiente sección. A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX hubo un gran despertar espiritual que sentó las bases para el movimiento millerita. Yo quiero que vos entiendas esto. Lo que pasó con Guillermo Miller y con ese movimiento que empezó allí no fue algo aislado. En realidad, en varias partes del mundo había movimientos diciendo, quizás no colocando fechas, pero diciendo: che, Jesús viene dentro de muy poco. Las señales son evidentes. Por ejemplo, se estudiaba mucho Apocalipsis capítulo 6, que describe los eventos inmediatos antes del regreso de Jesús. Especialmente los versículos 12 y 13 describen 3 eventos que anticipan esta segunda venida y que en la comprensión de la época, y hoy también nosotros creemos lo mismo, ya se habían cumplido. Estos 3 eventos son los siguientes: el gran terremoto de Lisboa, que se dio en 1755, el día oscuro, que se dio el 19 de mayo de 1780, y la lluvia de estrellas del 13 de noviembre de 1833. Así que cuando vieron estos 3 eventos, ellos llegaron a la conclusión de que estos 3 eventos eran el cumplimiento de lo que decía Apocalipsis 6, versículos 12 y 13, ellos dijeron: esperen, algo está pasando. Y comienza este reavivamiento
avivamiento general. Lo de Miller cayó ahí en medio de ese reavivamiento, digamos. Recordad esto, no fue algo aislado. Ahora, había varios textos que eran muy usados por los milleritas, pero Daniel capítulo 8 versículo 14 era como la piedra de tope, ¿no? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Lastimosamente, en la época existían algunas corrientes teológicas, algunas ideas que los milleritas, bueno, adoptaron también. Guillermo Miller incluso adoptó eso, y por eso es que se llega a esta conclusión de que Jesús volvería en 1843 o 1844, porque creían que el santuario del que se hablaba en Daniel capítulo 8 versículo 14 tenía que ver con la tierra, pero leyendo Hebreos y otros textos nos damos cuenta de que hay un santuario en los cielos. Entonces allí fue la cuestión, se dejaron contaminar por estas ideas, perdón que use la palabra tan fuerte, contaminar, ¿no? Pero combinando la interpretación de la profecía con una teoría equivocada, ellos calcularon que Jesús volvería en 1843. Miller solo comenzó a predicar en el 33, viajó miles de kilómetros y predicó a miles de personas durante 10 años. Es interesante que primero creyó que Jesús vendría entre el 21 de marzo del 43 y el 21 de marzo del 44, pero llegando ya a la fecha, él como que empieza de vuelta a estudiar, diciendo, no, algo no está cuadrando. Entonces se encuentra con Levítico capítulo 16 versículo 29 y sacando cálculos, ¿no? Ese año el Yom HaKippurim caía justamente el 22 de octubre de 1844. Así que Miller dice, esta es la fecha. Algo que no menciona la lección y que yo quiero comentarte es que Miller nunca quiso poner fechas, pero empujado por un grupo de seguidores que le decían, che, si queremos seguir siendo tendencia, tenemos que darle una fecha al público. Y lo de Miller fue más allá también por esa cuestión de la presión. Obviamente Jesús no vino el 22 de octubre de 1844 y eso es lo que se conoce en inglés como, no lo voy a decir en inglés, el gran chasco o la gran decepción. Y fue triste realmente porque hubo personas que se prepararon para ese día, hubo personas que perdieron seres queridos y que decían, bueno, Jesús viene y ahí ellos van a resucitar y estamos listos. ¿Te imaginas cómo quedaron estas personas? Muchas de ellas habían vendido sus propiedades, muchas de ellas habían dejado todo justamente para esperar, al rey que llegaba ese día. Y allí es donde aparece nuestro texto base, la parábola de las 10 vírgenes que aparece en Mateo capítulo 25, fue realmente muy importante para estos pioneros, para estos primeros adventistas, o por lo menos para los adventistas que quedaron después del gran chasco. Esta parábola continúa el diálogo que se inicia en el capítulo 24. Allí los discípulos le habían preguntado a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal tendremos de tu venida? Y Jesús comienza a describir dos eventos. Los discípulos no entendían esto, pero estos dos eventos estaban separados por lo menos por 2000 años. El primer evento es la destrucción de Jerusalén y el otro evento es justamente el fin de los tiempos o la segunda venida de Jesús. Los milleritas se concentraron mucho en esta parábola y por eso nosotros vamos a analizarla enseguida también. Pero algo que quisiera recordarte, la historia de los orígenes de la iglesia adventista nos tiene que recordar justamente que tenemos que ser humildes y cuidadosos al estudiar la Biblia. Podemos ser muy sinceros, pero quizás algún error popular pueda influir en nuestra comprensión, en nuestro entendimiento de lo que estamos descubriendo, así que tenemos que tener cuidado con eso. Y cuando percibimos que efectivamente hemos cometido un error al hacer una interpretación, pues tenemos que reconocer nuestro error. El Espíritu Santo siempre estará allí para guiarnos, pero para eso nosotros tenemos que tener la humildad necesaria, suficiente para dejarle que nos guíe. La lección da algunos ejemplos interesantes de personas que estaban esperando a Jesús y más o menos cómo fue la experiencia de ellos. Por ejemplo, Leonard Hastings no cosechó sus papas porque creía que Jesús estaba viniendo. Entonces, ¿para qué vamos a cosecharlas si total comeremos el maná celestial? No hace falta papa en la nueva tierra. Por otro lado, tenés un Joseph Bates que gastó toda su fortuna en predicar el evangelio, en escribir artículos, financiar el movimiento. Luego él juntó un poco de dinero, lo volvió a gastar, ¿verdad? Porque para él la prioridad era justamente la predicación de que Cristo volvería pronto. Otra familia es la de Stowell. La familia Stowell vendió su granja y se mudó con la familia Andrews. Y cuando Jesús no vino, imagínate el estado de shock en el que estaban. Las dudas existenciales, habían pasado humillación, habían pasado burlas, todo lo que había pasado con ellos y Jesús no vino. ¿Por qué? Esa preguntita, ¿por qué? Seguramente estaba en la mente de cada uno de los que había creído en el mensaje del advenimiento en ese momento. Y en ese contexto, los milleritas recordaron la parábola de las 10 vírgenes. Fíjate algunos detalles bien interesantes. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13 nos presenta esta parábola y destaca dos grupos de vírgenes. Las vírgenes eran las señoritas que acompañaban el cortejo del novio para ir a buscar a la novia y luego volvían justamente para participar de la fiesta. Resulta ser que estas damas se preparan, ¿verdad? Estas jovencitas y van con sus lámparas. Era de noche, tenían que iluminar el camino. Así que allí están. Pero el novio tardó. ¿Por qué habrá tardado el novio? Eso lo vamos a ver enseguida. Pero lo importante es que tardó y las jovencitas se durmieron. Tanto las sabias como las que no eran sabias se durmieron. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Es la preparación personal. Porque cuando llegó el momento
de la crisis, cuando llegó el momento en que el novio sí llegaba, allí estaban las prudentes preparadas, tenían aceite de reserva. Según Zacarías, el aceite representa, al Espíritu Santo, así que el Espíritu Santo parece que juega un papel importante en esta preparación. Pero hay otra cosa bien interesante: el novio llega en el momento más oscuro, y es en el momento más oscuro en donde también se ve cuál fue la preparación de cada uno. Ojo, esta parábola puede tener una aplicación institucional, ¿no?, para toda la iglesia, pero también podría tener una aplicación personal, individual, ¿verdad? ¿Cómo estás preparado para las crisis? ¿Cómo estás preparada para las situaciones difíciles que pueden aparecer en cualquier momento antes de que Jesús vuelva? ¿Alguna vez fuiste a una boda y esta se atrasó, no podía comenzar en el horario que se había establecido? O sea, sí, la novia suele tardar, aunque yo como pastor suelo pedirle a las chicas que no tarden tanto. Eso ya lo asimilamos, ¿verdad? Eso está allí. Pero cuando se extiende demasiado la demora, ahí se complica, ¿no? Vos lo ves al novio que está paseando todo nervioso, todo el mundo está incómodo, ¿qué está pasando acá? Así que imagínate que Jesús realmente utilizó súper bien esta ilustración para reflejar lo que sentirían sus hijos con el gran chasco. Te hablé del novio que estaba caminando nervioso, ¿verdad? Quien más quiere que empiece todo es el novio. Bueno, quien más quiere volver a la tierra es Jesús. Entonces, ¿por qué no está volviendo? Puede ser que la iglesia a la que va a venir a buscar aún no está totalmente preparada. Entonces Él está esperando. Él está esperando para que la mayor cantidad posible de personas puedan ser salvas. Pero no podemos olvidar algunos aspectos de esta parábola de las 10 vírgenes que son bien interesantes en el contexto de la espera. Primero, la preparación no es transferible, es decir, las chicas prudentes tenían aceite como para iluminar sus lámparas, pero no podían darle a las insensatas. Ellas deberían haber tenido su propia provisión. Y cuando decimos que el cristiano se prepara para el regreso de Jesús, preparando su carácter, que es lo que va a llevar al cielo, entonces de repente vos decís, bueno, yo no puedo transferirle mi carácter santificado a otra persona. Tampoco puedo pedir que otra persona me transfiera su carácter santificado. Entonces, la preparación es individual. Otra cosa que ya mencionamos al hablar de la parábola de las 10 vírgenes es que la preparación previa solamente se va a notar o su resultado solo se va a percibir en el momento de crisis. Esta aplicación es impresionante justamente en el contexto del gran chasco, porque hubo personas que dijeron, esperen, si nosotros habíamos estudiado, habíamos llegado a una conclusión, ¿qué es lo que pasó aquí? Revisemos nuestros cálculos, revisemos lo que hicimos, a ver, ¿en dónde fallamos? Y ellos se dedican, digamos, a entender cuál fue la razón de esta frustración. Mientras que hubo otro grupo que, bueno, dijo, ¿sabe qué? Ya no creo más nada, me han estafado, así que los dejo. Y de hecho que este segundo grupo, muchos se volvieron a convertir en enemigos de esta causa. Esto fue muy triste también. Después podemos profundizar un poquito en los diversos grupos que surgieron de este movimiento. No solo la Iglesia Adventista surge del movimiento milerita, hay otros grupos también, pero la Iglesia Adventista es como que la que trae este contexto profético, esta herencia profética. Después entendimos que había pasado, nos habíamos equivocado no con la fecha, sino con el evento y en fin, pero eso lo vamos a ver en otros resúmenes. Lo importante es aquí volver a esta aplicación, ¿verdad? Es cierto, nosotros ahora ya sabemos qué fue lo que pasó el 22 de octubre de 1844, ya sabemos que el día y la hora del regreso de Cristo nadie la sabe y ya sabemos que tenemos que estar preparados para ese momento. Tenemos algunos eventos que sabemos que van a suceder antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, vuelvo a repetir exactamente la misma pregunta. ¿Estás preparado para esos eventos? ¿Estás preparado para pasar por eso? Porque esa preparación la tenés que hacer ahora. El aceite del Espíritu Santo lo tenés que juntar ahora. Sí, estudiar la Biblia está bueno, pero si no estudias la Biblia con un sentimiento de humildad, con una profunda dedicación y un deseo de que sea el Espíritu Santo el que te enseñe, puedes llegar a convertirte en el mayor de los ateos incluso. Así que cuidado con esto, cuidado con la falta de preparación. Elena de White fue parte del movimiento milerita. Ella puede explicarnos un poquitito mejor con sus palabras lo que fue pasar por ese momento. En el libro El conflicto de los siglos, páginas 417 y 418, tenemos algo de esa experiencia. Dice ella, el testimonio sencillo y directo de las escrituras, introducido en el interior de los hombres por el poder del Espíritu Santo, producía una fuerza de convicción que solo unos pocos podían resistir. Personas que profesaban cierta religiosidad eran despertadas de su falsa seguridad. Veían sus apostasías, su mundanalidad e incredulidad, su orgullo y egoísmo. Muchos buscaban al Señor con arrepentimiento y humillación. El apego que por tanto tiempo se había dejado sentir por las cosas terrenales ahora se fijaba en las cosas del cielo. El Espíritu de Dios descansaba sobre ellos y con corazones ablandados y subyugados se unían para exclamar: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Puede que vos estés acá diciendo, bueno, quiero saber dónde salieron los adventistas, quiero ver qué es esta cuestión de su herencia histórica, y capaz que te quedaste con alguna
algunas dudas más allá de las preguntas que ya tenías? Bueno, seguí acompañándonos en estos videos, vamos a hablar más sobre eso. Y deja tus dudas también en los comentarios, no hay problema. Ahora, vos, querido joven, querida joven adventista del séptimo día, ¿cuán consciente sos de que Jesús viene pronto? ¿Cómo está tu preparación para eso? ¿En cuál de los dos grupos estarías? ¿En el de las vírgenes sensatas o en el de las vírgenes imprudentes? Si Cristo viniera hoy, si hoy a la medianoche se escuchara la voz del pregonero diciendo, ahí viene el novio, salid a recibirle, ¿dónde estarías en ese momento? Yo me quedo con esa pregunta y tengo que tomar serias decisiones en base a cómo conteste esa pregunta. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene.